Buenos días, les habla su docente Wilmer Aparicio y les doy la bienvenida al video número 5 de esta semana. El módulo Introducción a la Biblia y la unidad número 1, Naturaleza de la Teología Cristiana. Hoy nos toca ver el apartado número 6, que es Fuentes y Métodos de la Teología. Basándonos en los escritos del teólogo Orton Wheeley, examinaremos y complementaremos este apartado de la siguiente manera. Iniciamos con fuentes de la teología. Se define como fuente todo aquello que es origen de otra cosa o de donde surge su causa. Con esta definición veremos dos enfoques de las fuentes de la teología, desde el punto de vista católico romano y evangélico protestante. En la teología existen dos tipos de fuentes, las fuentes autoritativas y las fuentes secundarias. La palabra autoritativa implica la cualidad de las decisiones tomadas por un órgano político y que consiste en que han de ser cumplidas por todos los ciudadanos obligatoriamente, es decir, que incluye o supone autoridad. Asimismo, las fuentes autoritativas de la teología involucran dos aspectos grandes, que son los aspectos objetivos y los aspectos subjetivos. Objetivamente, la Biblia registra la revelación de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Una definición muy interesante del teólogo Hans Martensen dice: como la obra arquetípica del espíritu de inspiración, la Biblia incluye en sí misma un mundo de gérmenes para un desarrollo continuo. Mientras que todo el sistema dogmático envejece, la Biblia permanece eternamente joven. Subjetivamente, la misma verdad revelada vive en la conciencia cristiana de la Iglesia, que nace y se nutre por la fe en Jesucristo. Vale decir que la fuente objetivamente se encuentra en la Biblia y subjetivamente se encuentra en la conciencia de la Iglesia que tiene su fe en Cristo Jesús. Iniciemos hablando de la Iglesia Católico Romana. La Iglesia Católica Romana, a través del Concilio Vaticano de 1870, sostenía que había dos fuentes válidas y autoritativas para el conocimiento teológico, la Biblia y la tradición romana, donde tradición se define como la opinión religiosa en asuntos de fe y práctica, según creía la Iglesia, que el Espíritu Santo había transmitido desde los tiempos apostólicos a las siguientes generaciones. Por lo tanto, entendemos que esta tradición representa el elemento subjetivo de que hemos hablado dentro de la conciencia cristiana. Debemos enfatizar que si bien existen dos aspectos de la fuente autoritativa, objetivos y subjetivos, estos deben necesariamente mantener sustancialmente el principio profundo de la unidad. De lo contrario, se rompería el enfoque original. Esto fue lo que sucedió con la comunión católica. Debido a la autoridad creciente de la sede romana, sus dogmas y costumbres llegaron a ser el criterio para interpretar la Biblia. Esta opinión eclesiástica se convirtió en la posición oficial de la Iglesia de Roma en el Concilio Vaticano de julio de 1870, cuando éste adoptó la teoría transmontana o italiana conocida como la infalibilidad papal. Y aunque esto pareció representar el triunfo de la tradición sobre la suprema autoridad objetiva de la Biblia, en realidad agregó un tercer elemento que se convirtió en el principal, la autoridad suprema de la Iglesia, expresada a través del Sumo Pontífice romano, al que están subordinadas tanto la tradición como la misma Biblia. En la Iglesia Evangélica Protestante sucedió un proceso similar, aunque con resultados opuestos. Especialmente durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, la fuente dual de la teología para la Iglesia Evangélica Protestante no fueron la Biblia y la tradición, sino la Biblia y la iluminación espiritual de la Iglesia, conocida técnicamente como Testimonium Spiritus Sancti, testimonio del Espíritu Santo. Esto se haya manifestado en dos de las 5 declaraciones de la Reforma Protestante. La primera, sola Escritura. Solo la Biblia es la palabra de Dios autoritativa e inspirada, por consiguiente la única fuente de autoridad
y que es accesible para todos, es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y se puede autointerpretar por medio de ella misma. Y la sola fide, significa solo la fe. La justificación o salvación se recibe solo por la fe, sin ninguna mezcla ni necesidad de buenas obras, aunque éstas son evidencia de la primera. Ahora pasaremos a hablar acerca de las fuentes secundarias. Dentro de las fuentes secundarias de la teología se reconocen las siguientes. La experiencia cristiana se centra en comprender que el conocimiento personal no se logra mediante procesos lógicos, sino a través del contacto espiritual. Artículos de fe o confesiones. Siendo resultado de la experiencia, las confesiones representan la experiencia colectiva o corporativa corregida y probada por un grupo más amplio de creyentes. Filosofía. Ocupa un lugar como fuente secundaria de la teología por su capacidad para sistematizar y racionalizar la verdad, presentándola en una forma apropiada para ser asimilada por la mente. Y la naturaleza, que es el lugar donde se manifiestan las obras que nos hablan y revelan detalles importantes sobre su autor. Con esto hemos visto tanto las fuentes autoritativas como las fuentes secundarias de la teología. Pues ahora nos toca ver los métodos de la teología. Entendemos por método de la teología a los modos, formas o procedimientos que se han seguido para lograr la sistematización de las doctrinas de la fe cristiana. Se pueden enumerar 9 grandes métodos de la teología cristiana que pasaremos a describir. El método trinitario consiste en desarrollar las doctrinas de la Biblia de acuerdo a la revelación de la naturaleza trina de Dios. El obispo Martensen realizó su monumental contribución a la dogmática cristiana bajo 3 títulos: Doctrina del Padre, Doctrinas del Hijo y Doctrinas del Espíritu Santo. 2. El método analítico. Este fue el método de Calixtus, teólogo de la Iglesia Luterana de Alemania. Él principia con la suposición de que la bienaventuranza es el fin de todas las cosas y a partir de esto trata de los medios para obtener tal bienaventuranza. 3. El método federal. Este método fue resultado de la ciencia política del siglo XVI, en el que el liderazgo federal llegó a ser la teoría popular. Al aplicarse a la teología, el método comienza con la idea de 2 pactos, uno de obras y otro de gracia. Este último constituye la base para desarrollar las doctrinas de la salvación. 4. El método antropológico. Su principio central de sistematización es la idea del ser humano, su condición pecaminosa y su necesidad de redención. Chalmers comienza con la enfermedad del hombre y procede a plantear el remedio. Roth presenta su teología en 2 divisiones principales: la conciencia de pecado y la conciencia de redención. 5. El método cristocéntrico, mi preferido. Este tiene como idea central la encarnación. Tal como lo fue en la iglesia primitiva, con el surgimiento de la iglesia occidental y el énfasis del teólogo Agustín de Hipona, más conocido como San Agustín, que éste hizo en la soberanía divina, el lugar central de Cristo quedó subordinado a la doctrina de la iglesia. El nuevo movimiento hacia una teología cristocéntrica se atribuye a Friedrich Schleiermacher, teólogo alemán conocido como padre de la teología moderna. 6. El método confesional. Este plan simplemente consiste en la exposición ordenada de ciertos credos o confesiones, por ejemplo, los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra en el año 1571, la Confesión de Westminster en el año 1647 o los 25 artículos del metodismo, expresados por Juan Wesley el año 1784. Continuemos. 7. El método alegórico, es decir, a través de alegorías o representaciones con significado simbólico. El mejor representante moderno de este método fue Tannhäuser,
profesor de teología de Estrasburgo y ministro de la catedral de esa ciudad. Él describió al ser humano como un vagabundo, a la vida como un camino, al Espíritu Santo como una luz, a la iglesia como un candelabro, a Dios como el fin y el cielo como el hogar. Método número 8. El método sintético. Es el método que adoptó Strong en su libro Teología Sistemática, afirmando que es el método más común y más lógico para organizar los temas teológicos. El principio básico de organización es su orden lógico de causa y efecto. Hagenbach dijo que este método comienza con el principio supremo, que es Dios, y prosigue con el ser humano, Cristo, la redención y finalmente el fin de todas las cosas. Concluimos con métodos misceláneos como el método decretal, que organiza la teología a través de los decretos divinos. El método centrado en el Padre, que organiza las doctrinas alrededor de la idea de la paternidad divina, y el método histórico, que organiza el estudio comenzando y terminando con la eternidad, viendo los grandes eventos y épocas en el tiempo. Con esto hemos concluido tanto las fuentes de la teología como los métodos de la misma. Comienza a abrirse cada vez más nuestro panorama acerca de la teología. Y con la segunda epístola de Pablo a Timoteo, quiero alentarlos con estas palabras. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que sigamos adelante en nuestro estudio sobre la naturaleza de la teología y continuemos con el conocimiento de la introducción acerca de la Biblia. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención.